Antes de comenzar te quiero pedir dos cosas. 1. Apaga la luz. 2. Disfruta esta recopilación de 4 historias ocurridas a conductores en carretera. Ahora sí, que venga la oscuridad. Uno. El ahorcado. Era de noche y yo manejaba de regreso a casa. Había transportado mercancía de norte a sur y hasta ese día había pasado casi 2 semanas sin ver a mi familia. Estaba cansado, ansioso y tenía muchas ganas de volver a ver a mi esposa y a mis hijas. Llegué a un punto de la carretera en el que reconocí un pequeño atajo a la derecha del camino, justo después de un puente. Era un camino solo, descuidado y en gran parte peligroso, pero con suerte, como otras veces, me ahorraría hasta 40 minutos de recorrido, con la única condición de que no hiciera ni una sola parada y no bajara la velocidad. He llegado a escuchar por medio del radiotransmisor a mis compañeros advertir sobre los asaltos a lo largo de ese camino. Generalmente viajo solo. Lo único que me acompaña son la bendición de Dios Padre y las ganas de ver a mi familia después de mucho tiempo. De verdad me asustaba que me fuera a tocar la mala suerte y me encontrara con una banda de malnacidos que me quisieran asaltar. La caja del tráiler ya venía vacía, pero muchas veces, cuando no tienes nada que te puedan quitar, terminan quitándote la vida. Las ansias por llegar a casa me orillaron a tomar esa ruta sin pensarlo 2 veces. En verdad era un área desolada. Lo comprobé antes del primer kilómetro de recorrido. El camino ahora estaba más descuidado. La vegetación en algunas partes había comenzado a invadir la pista. Pasando aproximadamente 5 minutos entré a una especie de túnel donde las paredes eran frondosos árboles. Las hojas y las ramas rayaban las paredes del tráiler, lo cual me provocaba intranquilidad y esporádicos sobresaltos. Hacia arriba eran pocos los espacios vacíos que habían dejado los árboles y por los cuales se asomaba de cuando en cuando la luna. Sin las luces de los faros del camión, no quedaría nada visible. Todo desaparecería tragado por la oscuridad. Lo que tenía de frente comenzaba a mostrarse repetitivo e hipnotizante. Un camino recto que de pronto tenía una bajada y una sorpresiva vuelta a la derecha, luego a la izquierda, más baches y de nuevo camino recto. Estaba tan cansado que sentía que me quedaría dormido en cualquier momento. La simple idea de dormirme manejando me provocó escalofríos y entonces me concentré nerviosamente en lo que tenía a mis manos, el volante. Como siempre, el radiotransmisor estaba encendido y a diferencia de otras ocasiones, poco o nada se había escuchado de parte de los demás transportistas que anduvieran cerca. Era de esperarse. En ese camino era muy seguro que no encontraría a nadie. De pronto se activó la transmisión. Lo primero que se escuchó fue estática, luego una voz masculina que no era muy clara. Creí haber escuchado 1 o 2 palabras, pero sin contexto o sin las demás partes de la oración, francamente no tenía ningún sentido. Unos minutos después volvió la estática y esa misma voz repitió lo que había dicho anteriormente. Esta vez, esa voz habló más claro y casi pude entender todo lo que se había dicho. Si era lo que creía haber oído, entonces me estaría volviendo loco.
o alguien me estaría jugando una broma. Los compañeros suelen jugar esa clase de bromas. El 90% de las veces pasamos incontables horas en completa soledad con el vehículo y el camino. Este camino es peligroso. Todos están muertos. Fue la tercera vez que habló y la primera en que esa voz se escuchó fuerte y claro. Sentí dolor en el estómago. Parecía que esa voz me estaba hablando a mí. Lo pensé porque precisamente desde que tomé ese camino me había estado arrepintiendo de haberlo agarrado. Tomé el micrófono, lo apreté con mi mano, lo llevé a mi boca. Aún no sabía qué preguntaría. Dudé un momento antes de hablar. Me distraje por algo que creía haber visto a lo lejos. Era algo que colgaba de las ramas superiores. Tan pronto como lo distinguí, pisé el freno. Las llantas hicieron un ruido horrible y pensé que no lograría detenerme por completo. El tráiler se derrapó unos metros hasta que se detuvo. De una de las ramas más altas de un árbol que invadía el camino, había un hombre colgando. Las luces del camión lo habían iluminado bien durante varios segundos. Estaba suspendido un poco más de 2 metros por encima del suelo, lo cual significaba que si no frenaba, lo impactaría de frente. El tráiler se detuvo justo donde estaba el cadáver. Los pies tocaron el techo del camión. Por el parabrisas no lo podía ver, pero casi podía sentir que sus extremidades inferiores seguían recargadas en el vehículo. Encendí las intermitentes, miré por el espejo lateral y hacia atrás no se veía ni la más mínima luz aproximándose. De frente tampoco. Me temblaban las manos y no sabía qué hacer. Tomé mi chaleco, abrí la guantera y con el nerviosismo del momento tardé en encontrar la linterna. Debajo del asiento traía un arma que dudé en tomar. Podría no ser un hombre ahorcado real, podría ser un asalto. Bajé de la unidad y me paré frente al camión. Ahí estaba él. Era un hombre. Parecía tener más de 40 años. El cuello lo tenía horriblemente lastimado y deformado. En el rostro guardaba una expresión de terror, como si estuviera viendo a la muerte a los ojos. Miré con miedo a mi alrededor. Me temí que de pronto apareciera rodeado de ladrones. Mi mente se negaba a aceptar que tenía frente a mí a un hombre muerto, que yo tendría que tomar la decisión de seguirme de largo o reportarlo a las autoridades, o de menos advertir a mis compañeros. Le eché un último vistazo. Era horrible. Abrí la puerta del tráiler y subí. Cuando tomé el micrófono del radiotransmisor, recordé las palabras que había oído minutos antes y entonces sentí horror. Conecté los acontecimientos y de inmediato un sudor frío se apoderó de mi espalda y me abrazó. Miré el radio, desistí inmediatamente y tomé la decisión de irme de ese lugar cuanto antes. Al encender el motor, escuché que algo se azotó en el techo del tráiler, justo en la parte donde el cuerpo permanecía recargado. No sé qué pensamiento era peor en ese momento. Me había convertido en víctima de una emboscada que podría terminar en un asalto, o estaría presenciando un suceso paranormal como nunca antes lo había vivido. Respiré profundamente y traté de encender el vehículo. Emulando toda y cada una de las películas de terror, el motor tardó en encenderse.
Todo parecía parte de una grande y compleja situación en la que de una manera u otra yo terminaría siendo la víctima. Tan pronto como se encendió el motor, pareció que el hombre colgado del árbol estaba recobrando conciencia, control de su cuerpo, y ahora se ponía de pie en la superficie, encima del tráiler. No era posible lo que estaba sucediendo. El cuello de ese hombre estaba partido en dos. Además parecía haber estado en ese lugar y en esa posición por más de 12 horas. Con el pie en el pedal hice que el camión comenzara a avanzar. No sé por qué, pero en ese momento pensé que lo mejor sería retirarme lentamente de ahí. Los golpes en el techo volvieron. Y antes de que partiera por completo de ese tramo, de mi lado, en la ventana que tenía a mi izquierda, una mano golpeó el cristal. Sentí que toda la sangre se me agolpaba en el cerebro, y casi por reflejo pisé hasta el fondo el acelerador. El túnel hecho por los árboles no terminó sino hasta varios kilómetros más adelante. Hasta que eso pasó, no bajé de la máxima velocidad que el camino me permitía. Y desde que arranqué hasta que salí de ese camino, no volteé ni una sola vez por el espejo para ver lo que había quedado atrás. Las luces. En aquel entonces esa era la única vía rápida que conectaba el pueblo con la gran carretera. Había otras maneras de salir de ahí, aunque bastante menos recomendables que ese camino. Ahorita ya lo están ampliando. Esa pequeña carretera se encuentra en obras, pero hasta el año pasado solo había un carril de ida y uno de vuelta. Hay tramos de ese camino que son bastante peligrosos. Tiene subidas, bajadas repentinas y vueltas muy cerradas. La única recomendación que nos damos entre nosotros, habitantes de ese pueblo, es no viajar de noche. Tratar lo menos posible de tomar ese camino cuando ya ha oscurecido. Esas indicaciones me parecían lógicas y pertinentes. Sin embargo, aquel 24 de diciembre no tuve otra opción. Necesitaba llegar a tiempo a casa con la ropa nueva, los regalos y el postre. En cuanto tomé la desviación, me vino a la mente lo peligroso del camino, pero en ese momento del año, específicamente a esa hora, casi no había tránsito desde y hacia el pueblo. Anduve 10 minutos manejando, concentrado en el camino. Mi atención solo estaba puesta en llegar a tiempo. Esporádicamente se cruzaron unos cuantos vehículos en mi trayecto, pero fueron contados, muy pocos. Se llegaría más rápido, tal vez, si no hubiera tantas curvas. Pensaba en eso cuando vi aparecer las luces de un coche a unos 200 metros. Un vehículo tenía encendidas sus luces altas. Me deslumbraban. A medida que me fui acercando me di cuenta que el vehículo no se movía. Estaba estacionado, parado sobre mi carril. Fui disminuyendo la velocidad hasta que lo tuve de frente. No lograba distinguir qué clase de coche era. Las luces eran cegadoras. A los costados tampoco pude ver si había alguien que hubiera descendido del vehículo. Ese coche podría haber derrapado o tenido alguna otra clase de accidente. Hubiera podido simplemente rodearlo
pero me pasó por la mente que podría ayudar si ese fuera el caso. Encendí las intermitentes, bajé del coche tapando mis ojos con las manos, evitando deslumbrarme más con el tremendo reflejo de las luces altas del otro carro. Entre mi coche y el otro coche había una distancia de 3 metros aproximadamente. En ese espacio, y alumbrado por las luces de los dos vehículos, había una mancha enorme, una mancha de sangre. Pero no había ningún cuerpo. Me detuve a contemplarla. Ni siquiera un rastro que indicara que aquella persona que perdió toda esa sangre se arrastró para salir del camino. A lo lejos escuché una ambulancia. Pasó de largo. Tal vez transitaba por la gran carretera. A un lado y al otro del camino se escuchaban insectos, pero no logré escuchar alguna voz, algún lamento. Ni siquiera estoy seguro de que hubiese alguien dentro o al lado del otro coche. De pronto, sus luces se apagan. En el momento en que se apagan, desaparece el vehículo y junto con él, el charco de sangre en el pavimento. Aunque viéndolo bien, la mancha permanece. Ya no tiene la sangre fresca, solo es una mancha marrón, seca. Tiene la misma forma. Permanezco ahí unos minutos más, totalmente desconcertado por lo que me acaba de suceder. Ese coche no pudo haberse ido para ningún otro lado, solo desapareció ante mi mirada atónita. Volteo a izquierda y derecha. Nada. A la orilla del camino solo alcanzo a ver una cruz clavada en la tierra. Es una cruz de metal. El nombre que porta no se alcanza a ver muy bien. El tiempo se ha hecho cargo de borrarlo. A un costado, un florero ostenta un ramo de flores frescas. Hay eso y nada más. Regreso a mi vehículo y continúo mi viaje hasta llegar a casa, no sin antes pasar y repasar en mi mente lo que acabo de ver. No le puedo encontrar explicación lógica y dudo que alguien pueda. El sobre. Si me preguntas qué es lo más extraño que he transportado en el tráiler, y también me preguntas qué es lo más raro que me han pasado en estos 27 años trabajando en la carretera, me vería obligado a contarte la misma historia. Hace más de 12 años, uno de mis clientes me llamó para hacer una entrega lejos de la capital, al norte del país. Me pidió absoluta discreción. A pesar de que es mi trabajo llevar y traer productos y mercancía para poder ganarme la vida, me debo asegurar que no estoy transportando armas o drogas. Es esa la regla más importante. Llevé entonces el tráiler a las bodegas del cliente y su gente fue la que cargó el camión. Cuando le pedí que me mostrara lo que habían cargado, primero se rehusó amablemente, pero al ver que yo no saldría de ahí si no se cumplía esa condición, ambos fuimos a la caja y entonces él me mostró que todos los paquetes, las más de 30 cajas, estaban vacías. Solo una de ellas contenía un sobre. Lo que iría a entregar era un papel. Podría haber sido parte de un testamento o de las escrituras de algún lugar. Eso sí permaneció como una incógnita siempre. Viajaría cientos de kilómetros solo para entregar un sobre. A pesar de que me pagarían bien, no dejaba de pensar que me habían contratado para perder el tiempo. Sin más opción salí de ahí a buena hora. El sol aún se veía en el cielo y fue hasta después de un par de horas de recorrido que se hizo de noche. Faltaban 8 horas más para llegar. Me esperarían a las 4 de la mañana en una gasolinería al lado de la carretera. Mi viaje fue tranquilo y sin novedad. Aparentemente salí anticipadamente y luego de un largo camino
Llegué mucho antes al punto de encuentro. Me estacioné a un lado del camino, unos metros antes de la gasolinería, y me bajé a estirar las piernas. Pasé al baño, le di una vuelta al lugar para cerciorarme que aquel que me iba a recibir el paquete, de pura coincidencia, no había llegado temprano igual que yo. Nada, no había nadie en el lugar. Solo uno de los despachadores de gasolina sentado en una silla, quedándose dormido. Regresé al tráiler y me subí. Me recargué en el asiento con la única intención de reposar un poco, pero me quedé dormido casi instantáneamente. Antes de una hora me despertaron los ladridos de un perro. Abrí los ojos lentamente. Las luces de la gasolinería eran muy brillantes y me deslumbraban. El perro no dejaba de ladrar y se escuchaba muy cerca de mí. Miré a un lado, a la izquierda, a través de la ventana. Ahí solamente vi el solitario camino por el cual no pasaban coches. El perro estaba del otro lado. Ladraba hacia un costado de la puerta del copiloto. Miré mi reloj y aún faltaba más de media hora para las 4 de la mañana. Quise cerrar mis ojos nuevamente, pero el perro no desistía. Seguía ladre y ladre. Era molesto, pero después de unos segundos de reflexionarlo, llegué a la conclusión de que probablemente me estaba alertando de algo o de alguien que estuviera rondando el tráiler. Miré al perro. Este nunca me vio a mí. Sus ojos no quitaban la vista de un punto fijo, de algo que seguro había a un lado del camino, a unos centímetros de la otra puerta. Me deslicé hasta el asiento del copiloto sin dejar de ver al perro. Luego, cuando estuve muy cerca de la ventana, seguí la mirada de ese animal. Me asomé a través del cristal y vi a una persona. Un hombre de edad avanzada. Su mano estaba recargada en la manija de la puerta. No había intentado abrir. No escuché que lo hiciera. Me asustó verlo aparecer de repente, pero lo que pensé en ese momento era que se trataba de él a quien le entregaría las cajas. Me estiré hasta el lugar del conductor para tomar las llaves y descender de aquel lado del tráiler. Abrí la puerta y bajé. El perro me vio y retrocedió. En ese momento ya no ladraba. Pasé por enfrente del tráiler. Las luces habían quedado encendidas. Cuando llegué al otro lado, donde había visto al hombre, ya no encontré a nadie. Era la segunda cosa extraña que me sucedía en esa oscura madrugada, pero yo aún no me atrevía a relacionarlo con algún evento paranormal. Pensé, por el contrario, que el hombre habría caminado hacia las puertas traseras de la caja. Si no lo encontraba ahí, tal vez había caminado hacia su vehículo para que hiciéramos la transacción. Fui primero a la parte de atrás. Ahí no encontré a nadie. Regresé al frente y luego me asomé a la gasolinería. Ahí la cosa seguía igual de desierta que antes. Caminé hasta las bombas y miré en todas direcciones. No había ningún vehículo, y el hombre mayor ya no estaba por ningún lado. Sentí un poco de temor, pero traté de evitar pensar más en ello. Me di la vuelta y caminé de regreso al tráiler. Lo tenía a varios metros de mí. A un costado de este aún estaba el perro. Mientras me acercaba, este comenzó a ladrar. No me ladraba a mí, ladraba a un costado del camino, del lado de la puerta del copiloto. Me acerqué a él, ladraba hacia donde la crecida vegetación hacía límite con la carretera. Miré hacia donde miraba el perro y vi al anciano escondido entre los arbustos. Ahora sí sentí miedo. Ya estaba con la piel chinita. En ese momento no sabía de qué se trataba, quién era o de dónde había salido.
Sin que el perro dejara de ladrar, me acerqué al hombre y le hablé. Este inmediatamente retrocedió y se perdió entre las sombras de los árboles. No me encontraba de ninguna manera protegido. A la mano no tenía ni un palo con el que me pudiera defender. Antes de que pudiera hacer o decir algo más, escuché un silbido que salía del fondo de la vegetación, lugar que por cierto estaba totalmente oscuro, más oscuro que una boca de lobo. El perro que me había alertado sobre el hombre que rondaba el tráiler se echó a correr con el silbido que se escuchó. Los arbustos donde había visto al anciano ahora se sacudían. Los miré con desconcierto tratando de encontrar entre ellos a ese hombre, o a lo que sea que estuviese provocando los sonidos con las hojas. Segundos después, de ese lugar emergió un coyote. En sus ojos vi una mirada conocida. No me atrevería a asegurar que era la misma mirada del viejo que me encontré minutos atrás. Solo diré que mis compañeros me han advertido que por esos pueblos, de esos cerros y a esas horas, al camino salen nahuales y otra clase de criaturas desconocidas para muchos. Exactamente a las 4 de la mañana llegó por el sentido contrario el vehículo que recibiría el cargamento. Eran varios hombres a bordo. Mientras pasaban el cargamento de mi tráiler al de ellos, no dejaron de fingir que las cajas tenían algo dentro, a pesar de que yo ya sabía que estaban vacías. Cuando terminaron, le pregunté al conductor si venía seguido para acá, si este tramo del camino se le hacía conocido. ¿Por qué? ¿Viste algo?, me preguntó. Asentí con la cabeza. Es mejor que te vayas de aquí. Seguro uno de ellos bajó a ver quién eras. En este momento le debe estar contando a los demás. Para terminar, me dijo que me fuera, antes de que los tuviera que conocer a todos. No hice más preguntas, me subí al camión y me regresé a la capital. Esa carretera la había transitado cientos de veces, pero nunca antes me había imaginado que en ese tramo tendría un encuentro con nahuales. El barranco, historia de Ana Holguín. Mi esposo acostumbraba a manejar de noche las veces en que visitaba su pueblo, pues como todos sabemos, hay mucho menos tránsito de noche. A mí eso no me daba miedo. A lo largo de mi vida he convivido con la oscuridad y lo sobrenatural. Hace 4 años salimos a eso de las 11 de la noche, calculando llegar a las 5 de la mañana aproximadamente. Él conoce muy bien el camino. Aún así, yo jamás me he dormido. Al contrario, le voy haciendo buena compañía, escuchando música, cantando y platicando. Existe un tramo de la carretera al que yo le llamo las curvas feas. Es una parte del camino con curvas muy cerradas y continuas. Hay que ir muy alerta, descansado y concentrado. No se puede rebasar ni acelerar demasiado. Hay que estar muy atento a los desprendimientos de rocas o tierra, también del cruce de fauna. Es muy común encontrarse con conejos, iguanas o lechuzas. Esas curvas, específicamente ese tramo, tiene una duración de 45 a 60 minutos. Todo depende de las condiciones de la carretera, pues pocas veces esta recibe el mantenimiento que requiere. El tramo de curvas empieza en Raboso y termina en Piaxtla. Lo más común es encontrarnos con automóviles, transporte pesado y autobuses. Los eventos raros a lo largo del trayecto comenzaron cuando notamos que no pasaba ni un solo coche a nuestro lado. No veíamos ninguno delante y ninguno detrás. Por diversos motivos decidí viajar en la parte trasera del coche. Desde ahí hacía mi trabajo como copiloto. Justo cuando entramos a las curvas yo venía escuchando música en mi celular.
Traía el aparato en la mano, pero venía atenta en los espejos. Volteaba en ocasiones y miraba los señalamientos. Pasaron más de 20 minutos en los que se mantuvo la constante de que no había vehículos a nuestro alrededor. Podrías pensar que es tranquilizante tener la carretera completa para ti solo, pero es aterrador. Yo, que no iba al volante, miraba el paisaje escondido en la oscuridad, el camino que dejábamos atrás, nuestros tenebrosos alrededores, y me di cuenta que si no fuera por las luces del coche, estaríamos en completa oscuridad. Me dio escalofrío tan solo pensarlo. Ya se nos había hecho muy raro y comenzamos a platicar sobre eso, sobre que en todo el camino no habíamos visto a nadie. Mi esposo preguntó nuevamente si no veía algún coche detrás de nosotros. Pensé que él había visto algo. Seguro me lo preguntaba por alguna razón. Miré hacia atrás y no vi nada. La oscuridad no permitía que yo pudiera ver algo. En ese instante se agotó la batería de mi celular e inmediatamente se apagó. Nos quedamos callados. Ya nos habíamos acostumbrado al ruido del coche, al rumor del motor, al hipnotizante rozar de las llantas con la carretera. Tanto así que pareció que se había formado ante nosotros el silencio absoluto. En un instante vi que aparecieron los barrancos. A mi derecha, a unos metros de nosotros, estaba el imponente vacío. De reojo por fin pude ver un par de luces a nuestras espaldas. Ahí estaba por fin nuestra compañía, el primer carro en toda la noche. Ese vehículo se aproximó con bastante velocidad. Ambos lo notamos. Yo lo único que hice fue advertirle a mi esposo que tuviera cuidado por si nos quería rebasar. Definitivamente no era el mejor lugar o momento para hacer esas maniobras. Un pequeño error y nos iríamos todos al vacío, sobre todo por la alta velocidad a la que venía ese coche. Mi esposo no respondió, pero le vi apretar con nerviosismo el volante. De pronto las luces ya se habían hecho menos. Había dejado que avanzáramos y se quedó atrás. No pasaron ni 5 minutos cuando las luces cobraron intensidad y volvieron a alcanzarnos. Nos venían pisando los talones. Ahora el carro de atrás, al cual solo podíamos verle las luces, comenzó a maniobrar. Zigzagueaba peligrosamente. Nosotros no podíamos acelerar más. Eso pondría en riesgo nuestra vida. De un lado la pared rocosa, del otro lado el profundo barranco. Fueron momentos difíciles, de gran tensión. En el instante en que salimos del tramo de curvas, mi celular se encendió y siguió reproduciendo la misma canción que se escuchaba cuando se apagó. Después de esas curvas, de esa peligrosa parte del camino, la carretera se amplió y por fin podríamos orillarnos para dejar pasar al otro coche. No fue necesario. Detrás de nosotros ya no venía nadie. Ahí la única desviación, si se puede decir de alguna manera, era el barranco, el mortal y peligroso barranco. Por varios días nos quedamos pensando, ¿el coche que venía atrás de nosotros se habría ido al barranco? ¿O sería tan solo una proyección de un suceso fatídico que está condenado a repetirse todas las noches, reviviendo un horrible accidente en el barranco? Hasta aquí llegamos con esta primera recopilación de historias de carretera. Tenemos unos cuantos relatos pendientes que podríamos incluir en la continuación de esta recopilación. Déjanos en los comentarios tu opinión. Dinos si te gustaría escuchar más de estas historias. Compártenos tu experiencia. Y antes de terminar te sigo invitando a nuestro nuevo canal de ASMR. El enlace estará disponible en la descripción. Que tengas buena noche y que venga la oscuridad.